Muchas bendiciones, les habla el apóstol Liz en este segmento Palabras de Vida. Y hoy quiero hablarles un poquito de lo que es la madurez espiritual. Madurez espiritual. Creo que es una de las escasez más grandes que tenemos dentro de la iglesia, donde estamos tratando con gente inmadura. La madurez espiritual es un proceso que comienza cuando una persona acepta a Jesucristo como su único Salvador. Él o ella renace en el Espíritu Santo y escoge vivir en Cristo. El apóstol Pablo dijo que el crecimiento espiritual es un proceso continuo, no que haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello por lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, mire lo que dice Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está en Filipenses 3, 12, 14. El mismo Pablo no lo había alcanzado todo, pero él siguió continuamente a la meta. Por lo tanto, para que se desarrolle la madurez cristiana en su vida, hoy debe tomar la decisión de aprender la palabra de Dios para renovar su mente. Entonces obedecer aquello que ha aprendido. Romanos 12, 1 al 2 dice que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto natural. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Cuáles son los signos de una madurez espiritual? La madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios. Es tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Dios en vez del punto de vista del humano. Gálatas 5, 16 y 25 nos da la clave. Digo pues andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra andar en el verso 16 viene de la palabra griega perapiteo, que significa caminar con un propósito a la vista. La palabra andar en el versículo 25 ha sido traducida a otra palabra griega, stocheo, que significa paso a paso, un paso a la vez. O sea que es aprender a caminar bajo la instrucción de otro. Esa persona es el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo mora en los creyentes y deben andar también bajo su control. ¿Cómo puede usted andar bajo el Espíritu Santo? Estudie la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:15 y el 3 al 16-17 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Esta es la instrucción buena y práctica acerca de cómo llegar a ser espiritualmente maduro. No se consigue por osmosis, sino cuando escogemos aplicar la palabra de Dios o circunstancias de todos los días. A medida que avanzamos paso a paso aplicando la palabra de Dios en tu vida, vas a crecer espiritualmente. La madurez espiritual debe ser una prioridad para usted. Todo aquel que participa de la leche, dice Pablo, que es inexperto en la palabra, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Esto está en Hebreos 5, 13 y 14. O sea que como creyente usted no debería alimentarse de leche. En su lugar usted está llamado a masticar la carne, la palabra de Dios. O sea que tiene que descubrir la palabra de Dios a través del estudio profundo de la Biblia, alimentarse espiritualmente, luego aplicar ese sustento en su vida a medida que camina en el Espíritu Santo. O sea que tiene que ir a la iglesia, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Y para poder experimentar madurez, usted también tiene que entender que el crecimiento viene por gracia, que solo Dios es la fuente. Segunda de Pedro 1:3-9 nos recuerda que Dios es la fuente, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a la gloria y excelencia, o sea, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la
concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, os dejarán de ser ociosos ni sin fruto, y en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, está ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que cuando usted se convirtió en un hijo de Dios, le fue dado todo lo que necesita en Cristo para llegar a ser un creyente espiritualmente maduro. Sin embargo, usted es responsable de tomar la decisión, escogerla, usar y aplicar los principios de Dios en su vida. Lo maravilloso de someterse al proceso de la maduración de Dios es que usted cambiará y no tiene que preocuparse acerca de llegar a ser maduro, sino que Dios va a proveer el camino, la gente que necesita. Aprenda a asemejarse más a la imagen de Cristo a medida que usted se entrega en la humildad a su Santo Espíritu y aprenda de su palabra. El Dios agradable y el Dios de paz que resucitó de los muertos es el que está ahora a favor de tu vida, y Él te va a llevar de gloria en gloria. Así que te bendigo, que aprendas a madurar y a vivir de acuerdo al propósito eterno que Cristo tiene para tu vida. Muchas bendiciones. Comparte este mensaje con quien necesite escucharlo. Bendiciones.